Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 174, Preparativos de los X-Men. Al ver las imágenes del periódico en la televisión, me alegré de no haber sido impulsivo y haber comprado un boleto a Nueva York como otras personas. Desde la cámara del helicóptero de noticias que estaba viendo, pude ver que literalmente todas las calles de la ciudad estaban completamente llenas de gente. Las únicas calles vacías eran las que estaban cerradas y por las que posiblemente pasarían los autos. ¿Cómo desearía estar allí?, se quejó Kurt dramáticamente mientras se llevaba las manos a la cabeza en señal de queja. Entre toda esa gente, prefiero quedarme aquí, en la paz de nuestro hogar. Kitty dijo algo sorprendente, ya que normalmente era ella la que más quería salir de casa y estar en ambientes concurridos. Aparentemente, incluso ella tiene sus límites. «Ana, ¿viene Alex?», preguntó Scott con curiosidad, ya que sabía que a Alex le gustaría ver la carrera con nosotros, ya que le gustaban los autos tanto como a Scott. Y Kurt no lo creo, dijo que su jefe en el trabajo le dijo que tendría que estar de guardia hoy, pero que aún así podrá ver la carrera en el trabajo. Respondí, pero aunque parecía una excusa genuina, había algo en mí que desconfiaba de su respuesta. Por supuesto, no me preocupaba que estuviera con otra chica, pero supongo que la parte de su trabajo es un poco diferente de lo que me dijo, especialmente después de lo que pasó con Jane hace unos días. En todos los eventos que han ocurrido hasta ahora relacionados con Mohan, nunca ha estado disponible para verlos con nosotros, sin mencionar que su cuenta tiene el nombre de usuario A, además del hecho de que tiene la capa del Ender Dragon aunque nadie lo ha visto en Minecraft antes, todo es muy extraño. Pensando en que dijo que su jefe le pidió que estuviera de guardia, lo único que se me ocurre es que Notch probablemente le pidió ayuda y que Alex probablemente trabaja en Mohan. Pero sabiendo lo peligrosa que es esta información, con el tamaño de la empresa, y considerando la cantidad de noticias que aparecen en los periódicos sobre gobiernos de todo el mundo que buscan a la empresa para demandarlos o formar alianzas, mantener su identidad en secreto es realmente lo mejor. Al menos este tipo de información me hace sentir aún mejor, ya que sé que Notch no es mala persona después de la conversación que tuve con él en Minecraft la primera vez que jugué. Además, que Notch esté dispuesto a darle tantos beneficios a Alex, probablemente sabiendo que es un mutante, me alegra por su trabajo. Lo único que me hace sentir un poco mal es que Alex mintió sobre trabajar en una editorial, pero puedo entender por qué mentiría, así que voy a esperar hasta que se sienta cómodo diciéndome que trabaja para Mohan. Me imagino la cara de sorpresa que pondrá cuando no me sorprenda al decirme que su jefe es Notch, jaja. Estimados espectadores, es un gran placer presentarles la primera carrera de Need for Speed, este año con la primera edición, celebrada en Nueva York. De repente, mis pensamientos fueron interrumpidos por el presentador del programa de televisión, que empezó a mostrar a los corredores de todo el mundo. Aparentemente, el programa cuenta con la presencia de 12 países, con 2 pilotos cada uno, sumando un total de 24 pilotos. Entre estos pilotos, uno era un piloto real con una gran historia de ese país, mientras que el otro era una celebridad famosa para generar más interés en la carrera. De las celebridades, solo conocía a Tony Stark, que representaba a Estados Unidos, a Shakira, que representaba a Colombia, a Ronaldo, de Portugal, y a Ozzy Osbourne, del Reino Unido. A algunos otros no los conocía, pero al parecer Scott y Kurt reconocieron al piloto estadounidense, que al parecer es famoso en NASCAR, llamado Kyle Busch, a un brasileño llamado Anderson Silva, que es luchador, y a su piloto, Aston Senna, que parece ser muy bueno al volante, y a su competidor, Lewis Hamilton, del Reino Unido. Me sorprendió que Kitty conociera al músico indio Raman. Dijo que había escuchado su canción una vez, después de que ganara un Oscar en 2009. Tío, pero tienes que entender que Kyle es un monstruo, dijo Scott en una discusión con Kurt después de ver los nombres de los pilotos. ¿Has visto el historial de Senna en la Fórmula 1? Es una bestia que también sabe girar a la derecha, dijo Kurt burlonamente.
Por lo que vi de la pelea de los dos, Kurt es fan de la Fórmula 1, donde Senna es el líder, pero también le gusta a Hamilton, mientras que Scott es fan de la NASCAR, lo que lo convierte en fan de Kyle. Al verlos pelear, me di cuenta de que era una pelea como la de un aficionado al fútbol americano y un aficionado al béisbol sobre qué deporte tenía al mejor ídolo. Ignorando la pelea de los dos, fui a hablar con las chicas sobre las celebridades mientras veíamos imágenes de la ciudad. ¿Cómo es que hay tanta gente en la ciudad? La gente ni siquiera debe haber podido ir a trabajar, ¿verdad? Comentó Kitty sorprendida mientras miraba la pantalla. Los afortunados son los que viven encima de su tienda, ya que solo tienen que bajar las escaleras y, con tanta gente, el dinero que ganarán hoy será muy alto, comentó Jin, haciéndome reflexionar y sorprenderme, ya que es cierto. ¿Te imaginas quién vive encima de una cafetería y puede abrir para atender a tanta gente? Mientras hablábamos, las clases de los estudiantes más jóvenes terminaron y también corrieron a la sala de estar de la mansión para ver la carrera con nosotros. Incluso los profesores se reunieron para verla, mientras que, como era de esperar, Logan se acercaba con unas cuantas botellas de cerveza para verla y unirse a la discusión de Kurt y Scott, estando por primera vez de acuerdo con Scott en algo, lo que demostraba que le gustaba más la NASCAR que la Fórmula 1. Con la sala llena de gente hablando, era difícil oír lo que decían en la televisión, pero por ahora solo estaban mostrando el lugar y a la gente que se estaba preparando para la carrera. Esta pista se ve genial, pero no es demasiado arriesgado. Parece una carrera callejera ilegal. Comentó Scott con el ceño fruncido. Creo que Need for Speed es un juego de carreras callejeras ilegal, así que están intentando que sea lo más parecido posible al juego. Pero creo que debe haber algunas medidas de seguridad ocultas, comentó Kurt mientras intentaba analizar la imagen. Esas paredes están acolchadas con algo, comentó Logan mientras tomaba un sorbo de su cerveza. Hay medidas de seguridad, solo que las han escondido muy bien. Con lo que dijo, Kurt y Scott se volvieron más atentos, pero tuvieron dificultades para notar dónde estaba el acolchado. Yo también lo intenté, pero no noté nada y dejé de buscar después de un rato. 40 minutos después, mientras la conversación en la habitación era un desastre, de repente todo se detuvo. Nadie más hablaba, ya que la pantalla mostraba la imagen del presentador del evento de hoy, Notch. Capítulo 175, sorpresas ocultas. Así como los X-Men se reunieron para ver la carrera en la vida real, Thor, Sif, Ogun, Fandral y Volstagg se reunieron en el recién inaugurado UP73 para ver la carrera con otros jugadores del grupo que formaron en el The Elder Scrolls Warcraft. Cuando se supo la noticia sobre la ficha de gremio que Strange había obtenido, los jugadores con los que Thor se había hecho amigo le explicaron para qué servía, y él estaba tan emocionado que también comenzó a reunir jugadores para formar su gremio. El gremio de Thor se llamaba obviamente Asgard, y él, como rey dios del gremio, quería llevar al gremio a la cima de todo el juego, para ganar tanta gloria como fuera posible para su tierra natal entre estos midgardianos. Ahora, además de él y sus amigos de Asgard, los otros jugadores que los rodeaban eran los otros jugadores de su gremio, que a pesar de no haber obtenido aún una ficha de gremio, ya estaba formado y tenía toda su jerarquía organizada. Al igual que los asgardianos, los amigos que hicieron también eran personas a las que les encantaba pelear, beber y luchar, por lo que ver una competencia de autos deportivos en una carrera callejera ilegal hizo que a estos jugadores les sirviera la sangre y su emoción llegara al máximo. Cuando le explicaron a Thor cómo funcionaba y por qué era tan interesante, Thor también se interesó y decidió ir a verlo. En el peor de los casos, incluso si la carrera era mala, el simple hecho de poder beber y divertirse valdría la pena para ellos. A diferencia de las personas que veían en la vida real, que solo podían ver a través de las imágenes de las cámaras de noticias o verlo con sus propios ojos en la vida real, los jugadores del UP73 podían verlo de una manera diferente. Notch había configurado 3 estilos diferentes para que vieran. El primer nivel era gratuito, al igual que las personas en Nueva York y en sus casas en la vida real. Estos jugadores podían ver en persona, en una ubicación del mapa virtual, las representaciones de los autos de los jugadores en el mundo virtual, o podían verlas en sus apartamentos en Oasis y seguirlas con imágenes de los diversos drones de Oasis que grababan el evento en tiempo real. El segundo nivel era de pago y costaba $3. En este nivel, los jugadores tenían algunas opciones, como un asiento en un helicóptero virtual en UP73 para pilotar o usar un piloto de IA para que pilotara por ellos y así poder seguir la carrera de cerca.
Podían permanecer en tierra y teletransportarse entre los distintos puntos de control de la carrera o elegir una de las diversas cabañas del mapa con amigos que también hubieran comprado ese nivel. El tercer nivel era el más caro, con un costo de solo $5. En este nivel, los jugadores podían sentarse como copilotos de los autos que participaban en las carreras, pudiendo elegir en qué auto querían sentarse y cambiar de auto cuando quisieran durante la carrera. Estos niveles se lanzaron solo 1 hora antes de que comenzara la carrera, y en los primeros 10 minutos más de 79 millones de personas ya habían elegido algunos niveles y esta carrera ya le había generado a Alex $americanos 182,022,000. Casi $200 millones en solo 10 minutos. Cuando Alex vio que los números subían en la pantalla del sistema, una gran sonrisa apareció en su rostro. Hacer este evento fue realmente una gran idea. Invertir en deportes electrónicos y eventos como este es sin duda una buena inversión para el futuro, aún más para un juego como Need for Speed. Si puedo convertir esto en un deporte tan popular como la Fórmula 1 y la NASCAR, será una enorme mina de oro que crecerá junto con el juego. Pensó Alex con una sonrisa mientras miraba estas cifras. Solo había gastado $10 millones en organizar este evento, considerando los autos utilizados en la carrera. Por suerte, había logrado un acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York, donde tomaría los autos incautados de carreras ilegales, al igual que Brian lo había hecho en Rápidos y Furiosos 4, y alquilaría esos autos a cambio de una pequeña tarifa para la policía y algunas buenas palabras para ellos. Con esto, pudo obtener autos personalizados listos para la carrera. El único trabajo que tuvo que hacer fue elegir solo autos con motores similares. Volviendo a Thor, en ese momento tenía un vaso infinito de cerveza que había comprado por $30 mientras hablaba y reía con sus amigos en una de las cajas que eligieron en el nivel 2. «¡Cómo me encantan estos vasos de cerveza!», dijo Thor mientras se limpiaba la cerveza derramada de la boca en su último intento de beberse toda la cerveza del vaso. El único problema con este vaso es que solo lo ponen a la venta durante los eventos. Si pudiera, compraría un vaso como este para cada día de la semana, dijo un hombre barbudo con estilo de leñador después de eructar. Ni me hagas empezar, si pudiera, compraría un vaso de esto todos los días, dijo Volstagg mientras cogía un trozo de barbacoa de la mesa y tomaba otro sorbo de su cerveza. De repente, Sif interrumpió la conversación señalando el televisor de su cabaña. «Mira, ha aparecido Notch». En la pantalla, Notch estaba físicamente en el lugar donde comenzaría la carrera, con un micrófono pegado a la oreja, hablando a la cámara. «Hola, jugadores de todo el mundo. Bienvenidos a la primera carrera presencial de Need for Speed», dijo con una sonrisa mientras abría los brazos. Al decir esto, las miles de personas a su alrededor comenzaron a gritar mientras la cámara grababa y mostraba la cantidad de gente a su alrededor. Dondequiera que apuntaba la cámara estaba lleno de gente. Incluso en los balcones y azoteas de los edificios, a pesar del sol abrasador, todo estaba lleno de gente. Cuando la cámara volvió a enfocar a Notch, continuó. «Para aquellos que no pudieron venir a Nueva York a ver esta carrera con nosotros, no se preocupen, esta carrera también se transmitirá en Oasis en el nuevo UP73, y para aquellos que realmente querían estar aquí, la próxima carrera podría estar más cerca de lo que imaginan». Cuando Notch dijo esto, el público gritó de nuevo, hasta que desapareció de la pantalla y la cámara comenzó a mostrar a los pilotos y los coches que usarían. Siempre que aparecía una de las celebridades que le gustaban al público, el grito volvía a oírse, animando el ambiente del lugar al máximo. Incluso Thor y su grupo estaban emocionados por querer estar allí en persona para ver esta carrera. «Esa carrera de carros tuya es tan emocionante. Deberíamos hacer una de esas en Asgard cuando sea rey», dijo Thor emocionado mientras levantaba su copa. Sus amigos asgardianos estaban emocionados y estuvieron de acuerdo. «Sí. Podemos tomar estos carruajes de Midgard e incluso hacer algunas pistas voladoras, jaja». Pero a diferencia de sus amigos de Asgard, los jugadores del gremio también estuvieron de acuerdo, pero por una razón diferente. «Sí. Podemos intentar organizar la primera carrera de monturas en Eastwood. Esto hará que la fama del gremio de Asgard alcance la cima del juego, jajaja». Aunque estos jugadores no sabían que Thor estaba hablando del verdadero Asgard, la idea que dieron hizo que los ojos de Thor y sus amigos se iluminaran, pensando en lo interesante que sería. Así, sus objetivos de ser el gremio más fuerte tomaron un pequeño desvío, lo que causó otra gran oportunidad para que Alex ganara dinero sin saberlo.
Mientras discutían cómo podían organizar estas carreras, el tiempo pasó rápidamente y la carrera estaba a punto de comenzar. Los jugadores no lo sabían, pero Alex tenía algunas sorpresas para ellos durante esta carrera. Pero, sin que Alex lo supiera, en el cielo sobre la ciudad también había una sorpresa que no tenía ni idea de que se avecinaba. Y para una ciudad tan concurrida como Nueva York en ese momento, esta sorpresa podría causar una devastación mundial. Capítulo 176, Nebula. Damas y caballeros. En menos de 60 segundos comenzará la primera carrera de Need for Speed. Los 24 competidores de 12 países diferentes están actualmente en sus autos, esperando la señal de salida. Dijo Notch mientras flotaba en el aire con un dron a su lado, mirando a los pilotos. Inicialmente pensó en quedarse en la cabina de narración como los narradores tradicionales, pero pensándolo bien, ¿desde cuándo hacía las cosas de la manera tradicional? Cuando comenzó a flotar sobre los espectadores, los jugadores gritaron y gritaron aún más al poder ver los superpoderes de Notch por primera vez. Para crear un efecto más místico, Notch hizo que pequeñas partículas de fuego flotaran a su alrededor, haciéndolo parecer aún más poderoso y misterioso a la vista del público. Obviamente, este efecto también estaba ocurriendo en tiempo real para los jugadores que observaban dentro de eso, pero a ellos no les pareció tan impresionante como a los demás, ya que se estaban acostumbrando a ver poderes en ese mundo, a diferencia de la gente de Nueva York, que apenas había visto algo así en persona. Hace 2 horas. Una flota alienígena se acercaba cada vez más a la Tierra, más concretamente a Nueva York. Esta flota que se aproximaba consistía solo en una pequeña parte de la flota total que se acercaba. La flota total estaba compuesta por 2 ejércitos diferentes. Los Kree, liderados por Ronan, y los Chitauri, que llegarían en unos días. ¿Estás seguro de que Odín está actualmente en el sueño de Odín?, preguntó Ronan, un alienígena de piel azul, con suspicacia mientras miraba a Nebula, una alienígena de piel azul, igual que él, pero con un cuerpo completamente modificado tecnológicamente. Nebula miró a Ronan con enojo, ya que no le gustaba la forma en que le hablaba, especialmente porque constantemente miraba todas las cicatrices y cambios que tenía en su cuerpo. Estas marcas eran la vergüenza que cargaba por haberle fallado a su padre en el pasado, y la mirada sin disimulo de Ronan a estas marcas aumentó aún más su enojo. Pero a pesar de su enojo, respondió con seriedad, ya que no quería volver a fallarle a su padre y hacer que le hiciera aún más cambios en su cuerpo. Sí, un informante de alto rango de Asgard le informó a mi padre que Odín entró en el sueño de Odín hace 3 semanas y que probablemente permanecerá así durante al menos otros 5 años, respondió Nebula con voz fría. Al escuchar la respuesta de Nebula, Ronan simplemente asintió y la ignoró de nuevo. A pesar de sentir repugnancia por esta hija de Thanos, Ronan tenía que trabajar con ella, ya que solo así podría permanecer bajo la protección de Thanos y continuar aumentando el poder de su flota sosteniendo el cetro con una gema amarilla. Ronan sentía que su codicia crecía a cada instante, deseando simplemente tomar ese cetro para sí mismo y vengarse de Shandar, pero cuando Thanos le informó que en realidad existían 5 de estas gemas y que su trabajo consistía en reunir una de ellas en ese pequeño y atrasado planeta, la codicia de Ronan aumentó aún más, pero su paciencia se hizo aún mayor, ya que sabía que si conseguía otra gema, la probabilidad de poder vengarse de... Así que, en la mente de Ronan, mientras tuviera en su poder 2 de estas gemas, se volvería tan poderoso que ni siquiera Thanos podría enfrentarse a él, y mucho menos a esa problemática hijita de Thanos, a quien podría matar con solo pensarlo bien. Nebula, irás con el equipo 00 a infiltrarse en el C-53 siguiendo el rastro del último uso del Tesseracto y en 2 horas comenzaremos la invasión. Aprovecha el caos que crearemos e intentaremos capturar el Tesseracto en el menor tiempo posible. Con el poder del Tesseracto podremos abrir un portal para que los Chitauri lleguen más rápido, así podremos terminar este trabajo en unas pocas horas, dijo Ronan con voz autoritaria sin importarle la opinión de Nebula y se dirigió a la sala de control. Al ver a Ronan marcharse y actuar como si no fuera nada, Nebula comenzó a apretar las manos con tanta fuerza que pequeñas gotas de sangre corrían entre sus dedos. Pero aún controlaba su ira y se dirigió hacia donde se encontraba el equipo 00. Después de unos minutos, ya había abordado una nave más pequeña y estaba de camino a la Tierra. Cuando Nebula llegó al planeta, se enfureció al descubrir que, por alguna razón, el número de personas en esa ciudad era tan alto que ella y el equipo 00 tuvieron que aterrizar a varios kilómetros de donde el Tesseracto había enviado la señal por última vez.
El impulso que sintió fue simplemente activar las armas de la nave y aterrizar donde quisiera, pero sabía que si lo hacía, el planeta sería alertado de su invasión y el Tesseracto estaría aún más protegido, así que simplemente lo ignoró y activó el dispositivo de camuflaje después de analizar a un habitante de ese planeta y abandonó la nave. Este dispositivo solo cambió el color de su piel y la de los demás miembros del equipo para que se adaptaran al planeta en el que se encontraban, pero todos sus demás rasgos seguían siendo visibles, por lo que tuvieron que ponerse ropa que cubriera gran parte de su piel, especialmente Nebula, que tenía que cubrir todas sus partes robóticas. Afortunadamente, el lugar al que se dirigían no era el centro de donde se reunían estas personas. De lo contrario, necesitarían varias horas solo para llegar a ese lugar. A pesar de eso, Nebula estimó que necesitarían al menos 2 horas y media solo para llegar a la ubicación de la señal que estaban siguiendo. Pero solo porque no era el centro, las calles seguían llenas de gente mirando pequeños dispositivos de comunicación en sus manos, lo que ella notó que era algún tipo de evento de carreras que iba a tener lugar en la ciudad. Entonces, con las calles abarrotadas y los Kree del equipo 00 con prisa, terminaron chocando con algunas personas mientras seguían la baliza, lo que aumentó el descontento de algunas personas y casi expuso su ubicación. Tengan cuidado, pondrán nuestra misión en riesgo, dijo Nebula enojada mirando a los Kree. No nos molestes, chica, con la cantidad de modificaciones en tu cuerpo, no tienes derecho a criticar cómo alguien completa las misiones, dijo uno de los Kree, lo que provocó que los otros 3 Kree comenzaran a reír, haciendo que la ira de Nebula aumentara aún más. Enojada, simplemente ignoró a esos idiotas y comenzó a prestar atención a su entorno para tratar de comprender este planeta con el fin de obtener más información que ayudara con la misión. Pero mientras caminaba, vio grandes pantallas en las tiendas que transmitían una especie de batalla de personas que luchaban contra monstruos. Para su sorpresa, estas personas usaban habilidades de las que solo había oído hablar en todo el universo. Algunos controlaban el hielo como si fuera algo simple, otros controlaban el fuego, incluso había algunos que controlaban a los muertos y lanzaban maldiciones a los monstruos enemigos. Y lo más sorprendente para ella fueron aquellos que usaban magia para revivir a los muertos. Al ver los gigantescos monstruos contra los que luchaban estas personas, Nebula estaba un poco insegura sobre el verdadero nivel de poder de estas personas. Queriendo confirmar su presentimiento, comenzó a escuchar mejor las conversaciones de estas personas para ver si lo que veía era cierto o si solo era algún tipo de entretenimiento, pero lo primero que dijo la impactó. Idiota. ¿Crees que no podría matar a un dragón? Soy Lord Daredevil, el mejor nigromante de mi barrio. He robado decenas de almas, y si quiero puedo invocar un ejército de esqueletos para matar a mis enemigos. Dijo un hombre de aspecto joven con voz orgullosa a su amigo, dejando a Nebula con los ojos muy abiertos, ya que no sentía nada especial por esa persona. ¿Crees que esto es sorprendente? Ayer en la arena usé mi control sobre el fuego para matar a más de 10 nigromantes como tú. Dijo el amigo del primer hombre con desdén mientras extendía la mano y hacía aparecer una pequeña llama entre sus dedos, sorprendiendo por completo a Nebula. La información decía que este planeta estaba completamente atrasado y que el poder de combate de la población representaba una amenaza casi nula, pero no decía nada de que estas personas tuvieran la capacidad de usar magia. Pensó con miedo mientras miraba a su alrededor, y para su sorpresa, tanto ella como los Kree estaban tan concentrados en el rastreador que no se habían dado cuenta de que a su alrededor había varias personas caminando con demonios invocados a su lado. Maldita sea, esta ciudad tiene al menos 10 millones de habitantes. Si todos pueden usar estas habilidades, ¿esta invasión aún tiene alguna posibilidad? Y más aún antes de que llegue el ejército Chitauri. Al ver que el momento de la invasión de Ronan casi había llegado, no sabía qué hacer, considerando que la probabilidad de que la misión fracasara había aumentado varias veces, provocando que los traumas que intentaba olvidar volvieran a su mente. Capítulo 177, Hot Wheels. Que empiece la carrera. Dijo Notch emocionado mientras abría los brazos y dejaba que los autos comenzaran a acelerar por las calles de Nueva York. Al levantar los brazos, los autos aceleraron por la primera recta de la carrera. Para hacer la carrera más interesante, los 12 autos más potentes estaban en manos de las celebridades, mientras que los 12 autos más lentos estaban en manos de los pilotos profesionales. Como el comienzo de la carrera era solo una línea recta, las celebridades lograron distanciarse un poco de los pilotos, pero cuando comenzaron a aparecer las curvas, los pilotos se acercaron a las celebridades poco a poco.
Por supuesto, Notch no solo había puesto autos potentes en manos de celebridades desprevenidas, sino que también había contratado copilotos para que se colocaran junto a las celebridades dándoles instrucciones en cada curva, ya sea donde debían frenar o incluso con la posibilidad de frenar el auto con un pedal instalado en su asiento para evitar cualquier accidente, y si ocurriera un accidente, Notch confiaba en que podría usar sus poderes para salvar a la persona involucrada, siempre y cuando no muriera instantáneamente. Maldita sea, esta carrera es muy divertida. Thor se rió mientras observaba a Senna competir con Hamilton al tomar una curva peligrosa. Sus autos estaban a milímetros de tocarse, pero los dos pilotos experimentados lograron tomar la curva sin ceder la presión mutua y sin tocarse con demasiada facilidad. ¿Por qué no se superan entre sí y dejan que el más fuerte llegue al final?, se quejó Fandral. Jaja, esos dos son unos monstruos. Se rió un jugador, orgulloso de ver al jugador de su país representándolo en una competencia tan divertida. Para sorpresa del público, en un momento dado comenzaron a preocuparse mucho, ya que Senna y Hamilton, que competían por el primer lugar, seguidos poco después por Busch, que no estaba muy lejos, en lugar de frenar en una curva cerrada, aceleraban aún más, hasta el punto de que era difícil seguir su velocidad con la vista. Su velocidad ya supera los 300 km por hora. 186 mph, dijo uno de los comentaristas emocionado al ver lo rápido que se acercaban al muro. Si esta fuera una carrera normal, probablemente chocarían en la siguiente curva y morirían, rió el otro comentarista con entusiasmo. Pero esta no es una carrera normal, esto es Need for Speed. Carrera. Por lo que me dijo Notch, si un jugador consigue un coche que alcance los 500 km por hora en el juego, las ruedas del coche se incendiarán y aparecerá un portal que absorberá al jugador a otra dimensión, un lugar donde solo se reúnen los mejores pilotos del universo y deben formar equipos para invadir otros mundos y conquistar fragmentos de la fuerza de la velocidad. ¿Qué significa eso? Todavía no lo sé, pero parece muy interesante. Bobby, pero todavía están lejos de los 500 km por hora, ¿no significa eso que van a chocar contra el muro?, preguntó Hondy, fingiendo confusión. Como esta carrera es en persona, Notch cambió un poco el modelo y lo configuró para que el portal a la otra dimensión aparezca para los pilotos a más de 300 km por hora. Lo único que no podremos ver son las ruedas llameantes de los autos. Miren, el portal ya está empezando a aparecer, dijo Bobby emocionado mientras señalaba la pista, haciendo que tanto Honey como más de 1.000 millones de personas en todo el mundo que veían esta carrera prestaran atención a la pista, queriendo saber qué iba a suceder. Y para su sorpresa, un portal de fuego apareció en medio del camino de esos autos y absorbió a los tres pilotos a un lugar desconocido. Por supuesto, en unos segundos estos pilotos aparecieron de nuevo en otra parte de la ciudad, pero sorprendentemente con sus autos llenos de nieve, lo que demostraba que en realidad habían estado en otro lugar en esos pocos segundos. Ver el portal absorbiendo autos a alta velocidad y devolviéndolos a otro lado de la ciudad emocionó aún más al público, llevando la expectación por el nuevo juego a las nubes. Maldita sea, quiero un carruaje tan rápido como esos, dijo Thor señalando con entusiasmo el televisor en la cabina. No solo tenía los ojos brillantes mientras miraba la pantalla, sino que sus amigos también estaban ansiosos por tener un coche tan rápido y hermoso como esos para conducir así. Mientras Thor estaba muy emocionado de ver aparecer ese portal y llevar los coches al otro lado de la ciudad, un grupo de personas se sorprendió al ver la carrera. Ese portal se ve un poco familiar, ¿no?, preguntó un maestro de las artes místicas con cierta incertidumbre. Aunque ese portal se parece más al fuego que a las chispas como el nuestro, es prácticamente nuestro portal, ¿verdad?, preguntó otro maestro confundido mientras controlaba la cámara para reproducir una repetición de esa escena. Cuando todos sospechaban, una persona finalmente dijo con voz tranquila pero sorprendida: sí, ese portal sigue los mismos principios que nuestro portal, pero la estructura está ligeramente modificada por algún tipo de poder externo. Si cambias el ángulo de la cámara, puedes ver que los ojos de Notch se volvieron rojos mientras ese portal estaba abierto, así que probablemente esté usando algún poder en sus ojos para controlar el portal usando conocimientos de magia como los nuestros. Al escuchar la explicación del anciano, los maestros se sorprendieron. ¿Es un genio de la magia? Un maestro se sorprendió al ver un uso tan original de su magia, ya que Notch básicamente había tomado un hechizo que ya había sido perfeccionado durante miles de años y lo había mejorado de nuevo a una forma que no requería movimientos de manos, y mucho menos un anillo de onda.
¿Alguien le enseñó nuestro portal?, preguntó otro maestro con suspicacia. No sé cómo lo aprendió, pero hasta ahora no lo ha aprendido aquí, al menos no de una manera que yo conozca, y respondió la anciana mientras miraba a Notch con creciente interés. Las únicas veces que podía ver a Notch era cuando aparecía en televisión, lo cual la sorprendía, pero después de ver que, a pesar de los cambios que había hecho en el mundo, todo iba en una dirección aún mejor, decidió dejarlo ir. Dejar de lado esta obsesión por encontrarlo en la vida real. Sabía que con el tiempo él la encontraría por su propia voluntad. Mientras Yao estaba relajada y curiosa al ver el portal, la expresión de Nebula se congeló aún más cuando vio que ese portal aparecía para llevar esos autos al otro lado de la ciudad. ¿Vamos a atacar una civilización que puede hacer esto?, se preguntó a sí misma con incredulidad y desesperación. Capítulo 178, Invasión. La carrera de Notch no fue tan larga como una carrera de Fórmula 1. Mientras que la carrera de Fórmula 1 duró 2 horas, Notch decidió hacer que la carrera de Need for Speed fuera más como una verdadera carrera callejera, que durara solo 15 minutos. Principalmente porque, a diferencia de los pilotos profesionales, las celebridades se cansarían mucho más rápido, lo que aumentaría considerablemente la probabilidad de accidentes, algo que a Notch ya le preocupaba demasiado que sucediera. Pero algo realmente impactó a Notch cuando la carrera estaba en el minuto 11. De repente, comenzó a sentir que algo andaba mal. Mirando al cielo, los ojos de Notch se abrieron de par en par cuando varias naves espaciales comenzaron a entrar en la órbita de la Tierra y se acercaron rápidamente a donde él estaba. Sin pensarlo 2 veces, Notch cambió su postura de una expresión feliz a una seria y comenzó a abrir portales para absorber todos los autos de la carrera. Mira cómo Hamilton se acerca cada vez más a Senna, la carrera está muy reñida y espera, ¿qué pasó? ¿De dónde salió ese portal? El narrador, que estaba muy emocionado narrando la carrera, se sorprendió al ver portales que se tragaban los autos y desaparecían con los 24 competidores. Antes de que pudiera preguntar qué había pasado de nuevo, la transmisión cambió a una imagen de Notch con una expresión seria. La carrera de Need for Speed acaba de ser cancelada. En unos minutos, naves espaciales de seres extraterrestres llegarán a Nueva York, y como desconozco sus intenciones, daré prioridad a la seguridad de todos, dijo Notch con voz fría. Aquellos que no tengan habilidades o ninguna otra forma de protegerse, diríjanse a los portales más cercanos que aparecerán en la pista. Hechiceros de Camartag, les pido su ayuda para abrir más portales y ayudar a sacar a la mayor cantidad de gente posible de la ciudad. Tan pronto como Notch dijo esto, portales rojos comenzaron a abrirse en la vía cerca de donde él estaba, y después de unos segundos, otros portales también comenzaron a abrirse alrededor de toda la vía, en los lugares más concurridos. Estos otros portales pertenecían a los hechiceros, quienes, después del permiso de Yao, también vinieron a ayudar, incluso si eso significaba que la gente sabría de ellos. Comparando esto con la posibilidad de que murieran millones de personas, tenían que ayudar, especialmente después de que Notch los mencionara específicamente. Aunque aparecieron docenas de portales que llevaban a la gente a espacios abiertos más alejados de la ciudad, el número de personas seguía siendo muy alto, lo que provocó que la gran mayoría quedara atrapada en la ciudad. Para aquellos que ya han aprendido habilidades ESU, tienen habilidades especiales, mutantes con poderes que pueden ayudar, si se sienten cómodos, sus habilidades serán solicitadas. Notch continuó, flotando en el aire, su traje negro transformándose en una armadura samurái azul brillante, que activó desde su Sanoo con el Sharingan. Al escuchar a Notch invitándolos a ayudar, más de la mitad de la gente simplemente lo ignoró y continuó tratando de escapar, pero para su sorpresa, todavía había una parte de la gente que decidió quedarse para intentar ayudar aunque no se sentían tan poderosos como Notch. La espalda de ese hombre flotando en el cielo les daba la seguridad que necesitaban para dar el primer paso. Notch parecía pensativo, pero solo él pensaba en lo que podía hacer. Sin que la gente pensara mucho, desapareció del lugar durante 2 segundos y regresó como si nada hubiera pasado. En 30 segundos, solo unos pocos miles de personas habían sido evacuadas, pero las naves espaciales finalmente comenzaron a aparecer en la visión de la gente común, lo que hizo que aquellos que habían dudado finalmente creyeran y comenzaran a acelerar para huir. Con el pánico que estaba surgiendo, si no fuera por la ayuda de los hechiceros, muchas personas morirían, pisoteadas por otros desesperados por escapar.
De repente, un holograma azul apareció sobre una de las naves, con un hombre de piel azul con una expresión arrogante. Seres del planeta C-53, yo, Ronan el Acusador, general de las flotas de Thanos, he venido a su humilde planeta en busca de una sola cosa: el Tesseracto. Entréguenme el Tesseracto y destruiré solo la mitad del planeta. Si no me lo entregan, destruiré la otra mitad también. Al oír lo que dijo Ronan, la gente se asustó. Cuando Nebula vio la forma arrogante en que Ronan habló, sintió que esto no terminaría bien, pero ahora ya no podía prestarle atención. Ya había llegado al edificio donde se emitió la señal del Tesseracto por última vez e invadiría el lugar. Volando un poco más alto, Notch se paró al nivel de la nave de Ronan y dijo con voz seria: ¿Qué te hace pensar que deberíamos obedecerte, lacayo de Thanos? Conociendo el orgullo de Ronan, Notch sabía que esto definitivamente lo enfurecería. En ese momento, lidiar con Ronan furioso y cegado por el orgullo sería la mejor alternativa para él, en lugar de dejar que Ronan estuviera tranquilo y pensando con calma en las mejores opciones para la batalla. Tal como lo imaginó, Ronan estaba furioso mientras lo miraba flotando. Sorprendido, Ronan no entendía de qué material estaba hecha la armadura de este terrícola, y mucho menos cómo esta persona estaba flotando en el aire, pero debido a la ira que sentía por haber sido insultado, Ronan apuntó el martillo a Notch y dijo con enojo: No tienes otra opción, sé inferior, tu civilización es atrasada, en solo unos pocos disparos de mi flota este planeta sería destruido, pero para satisfacer tu curiosidad, dejaré que el primer disparo esté dirigido a ti. Tan pronto como Ronan dijo esto, levantó la mano de las 10 naves superiores de la flota, 4 dispararon a Notch al mismo tiempo con un cañón de energía muy poderoso. Cuando la gente vio que los barcos disparaban a Notch con un arma que nunca antes habían visto, la preocupación creció en el corazón de todos. El tiempo pareció detenerse durante los pocos segundos que tardaron los láseres en salir de las armas de las naves hasta que alcanzaron Notch. Pero ese poco tiempo fue suficiente para que ocurriera un gran cambio en Notch. Una sonrisa siniestra apareció en su rostro al ver esos disparos acercándose, mientras susurraba: qué lástima, pensé que iba a disparar con más naves. Mientras Notch decía esto, algo cambió en sus ojos. Y este cambio sorprendió a quienes lo veían todo a través de Oasis. Capítulo 179, Batalla. El ojo de Notch, que antes parecía una estrella de 3 puntas con algunas líneas que se tocaban, ahora se había convertido en una estrella de 3 puntas más delgada. Nadie notó este cambio debido a todo lo que sucedía a su alrededor, pero la gente notó una gran diferencia en la armadura de Notch. Lo que antes era una armadura azul brillante ahora se había convertido en una armadura roja, y en la mano izquierda de Alex apareció un escudo. En unos segundos, la armadura que antes era compacta hasta el punto de cubrir solo el tamaño de Notch, ahora había duplicado su tamaño, alcanzando los 4 metros de altura. Tan pronto como los láseres alcanzaron a Notch, el escudo en su mano absorbió mágicamente el ataque por completo, pero al segundo siguiente, el ataque que fue absorbido por el escudo, fue disparado en la misma dirección a la velocidad a la que llegó. No solo la gente en tierra estaba conmocionada, Ronan también lo miró con incredulidad. Ver el 40% de las naves principales de su flota destruidas frente a sus ojos hizo que la ira de Ronan hacia Notch explotara. Pero Notch no perdió el tiempo y continuó expandiendo el tamaño de su armadura Susanoo hasta el punto de que en pocos segundos la armadura ya tenía 30 metros de altura, el tamaño de un edificio de 10 pisos. Mirando esa armadura roja con una expresión imponente, por primera vez Ronan dudó de la probabilidad de éxito de esta misión. Pero su ira y orgullo empujaron ese pensamiento al fondo de su mente y dio otra orden. Abran las puertas, destruyan a este gigante. Tan pronto como Ronan ordenó esto, las puertas de las naves se abrieron y cientos de soldados Kree llegaron volando con dispositivos tecnológicos hacia el gigante rojo que tenían delante. La flota total de Ronan era de 40 naves, 10 naves principales y 30 naves más pequeñas. Cada nave más pequeña transportaba 15 soldados Kree, mientras que las naves principales transportaban alrededor de 80 soldados, sumando al menos 1250 soldados equipados con una de las tecnologías militares más avanzadas de la galaxia.
Pero con la destrucción de 4 naves principales por Alex, el número total de soldados disminuyó a 930, y considerando que solo se enviaron los soldados de las naves secundarias y que un soldado quedó para pilotar la nave, solo se enviaron 420 soldados para enfrentarse a la gigantesca armadura Susanoo de Notch. Si estos soldados fueran liberados en cualquier ciudad de la Tierra, ellos solos podrían encargarse de toda la ciudad, ya que su tecnología de armas y armaduras era tan avanzada que las armas de la Tierra apenas podrían representar una amenaza para ellos. Así, el orgullo de la flota Kree de Ronan creció exponencialmente, ya que eran lo suficientemente poderosos como para enfrentarse a flotas poderosas en la galaxia, y mucho menos a un planeta tecnológicamente atrasado como la Tierra, con siglos de antigüedad. Pero, a diferencia de lo que Ronan imaginaba, la visión que Alex tenía de ella era completamente diferente. Alex sabía que podía enfrentarse a la flota de Ronan él solo con mucha facilidad. Con los poderes del Mangekyo Sharingan podía acabar con todos los soldados sin sudar, pero ese no era su plan. Ese nunca fue su plan. Desde el principio, el objetivo de Alex era hacer que la gente normal se encargara de la invasión alienígena, para que la gente sintiera que sus juegos eran aún más importantes, ya que podían brindarles más seguridad y autodefensa, lo que haría que los ingresos de Alex aumentaran aún más. Así que eso fue exactamente lo que hizo cuando los Kree comenzaron a volar alrededor de su armadura, que ahora estaba a 50 metros de distancia. Él simplemente se quedó quieto y dejó que sus armas intentaran dispararle. A diferencia de los Uchiha, que usaban chakra para usar el Sharingan, Alex usaba maná, y con las mejoras de maná que compró con GP, tenía suficiente maná para durar mucho tiempo bajo estos ataques. Pero en lugar de contraatacar, Alex sonrió y dijo mientras abría las manos: Guerreros del Elder Scrolls Warcraft, este es su momento de brillar, muestren sus habilidades al mundo, protejan el planeta en el que viven, sean sus propios héroes. Cuando estas palabras salieron de la boca de Notch, la piel de gallina recorrió los cuerpos de los jugadores que decidieron quedarse para ayudar en la batalla, y una poderosa sed de sangre surgió en ellos, lo que provocó que los magos y cazadores comenzaran a atacar, sin pensarlo dos veces. Para sorpresa de los Kree, de repente varias bolas de fuego, flechas de hielo, e incluso disparos y arcos, fueron arrojados hacia ellos por la gente de abajo. Algunas personas con mala puntería golpearon la armadura de Notch sin querer, lo que les causó un miedo terrible de molestarlo, pero al ver que él simplemente lo ignoró, la confianza de la gente se disparó aún más, aumentando el poder del fuego de estas personas. La mayoría ni siquiera pudo lanzar más de 10 bolas de fuego antes de que se les acabara el maná, pero cuando alguien golpeó a un Kree, los miles de personas a su alrededor celebraron como si su equipo hubiera marcado un gol en la Copa del Mundo. En tan solo unos minutos, los 420 soldados que volaban alrededor de Notch se redujeron a solo 300 soldados, y la armadura de Notch ni siquiera se rayó, lo que provocó que Ronan casi explotara de rabia. Idiotas, ignoren al gigante y concéntrense en esos bichos en el suelo, acaben con ellos, gritó Ronan enfadado. Al escuchar la orden de su líder, los soldados dejaron de atacar la armadura de Notch y comenzaron a concentrarse en las personas en tierra que los atacaban, pero justo cuando se disparó un tiro contra las personas en tierra, apareció un escudo rojo, blanco y azul con una estrella, reflejando el ataque hacia el Kree que atacó a la persona. Cuando sonó otro disparo, una persona con armadura metálica se interpuso entre la persona y el enemigo y usó la armadura para resistir el fuego láser enemigo. Con otro disparo, apareció una barrera de hielo, proveniente de un mago con una habilidad de escudo de hielo. Con cada nuevo disparo Kree, aparecía un héroe diferente para proteger a la gente, o incluso los jugadores que aprendieron habilidades defensivas comenzaron a usar sus habilidades para proteger a otros. A pesar de la alta tecnología de los Kree, la magia de los jugadores era solo ligeramente inferior, lo que hacía que su tecnología no fuera tan efectiva como imaginaban. Solo en casos extremos, cuando Notch sabía que nadie podía proteger a la gente, volaba con la gigantesca armadura Susanoo y usaba su propio escudo para proteger a la gente. Poco a poco, los soldados Kree disminuyeron en número, y la emoción de la gente aumentó al matar a estos enemigos. Pero de repente, un rayo de luz azul se elevó en el cielo al otro lado de la ciudad, haciendo que los corazones de estas personas se detuvieran y que la sonrisa en el rostro de Ronan se ensanchara. Capítulo 180, Cuatro ojos. Alex sabía lo que significaba ese relámpago azul que se elevaba hacia el cielo. Probablemente el equipo de invasión Kree había logrado robar el Tesseracto y ahora el portal para la llegada de los Chitauri estaba abierto.
Al ver la enorme cantidad de gente que aún estaba en las calles, Alex realmente comenzó a preocuparse por la batalla, ya que cualquier nave pequeña que cayera al suelo, debido a la gran cantidad de gente, alguien sería golpeado y probablemente moriría. A pesar de no ser un santo, Alex tampoco quería hacer morir a la gente solo para demostrar lo útiles que eran los juegos que desarrollaba. Decidido a tomar el asunto en sus propias manos, Alex juntó ambas manos y comenzó a hacer algunas señas. Todos los que observaban estaban confundidos, pero de repente, una explosión de humo ocurrió junto a Alex y otro Notch estaba a su lado. Los dos se miraron fijamente por un segundo y asintieron el uno al otro, antes de que el Notch que acababa de aparecer mirara la luz azul en el cielo y se teletransportara allí. A pesar de no ver a dónde se había teletransportado, Ronan pudo deducir por dónde miraba el clon antes de desaparecer. Maldita sea, ahora tenemos que lidiar con otro. Rápido, envíen 3 naves capitales a la ubicación del portal, protejan esa cosa a toda costa. Dijo Ronan enojado mientras señalaba en dirección a la luz. Los Vengadores en tierra también vieron la luz ascender al cielo. De repente, Nick Fury les comunicó a todos lo que estaba sucediendo y les ordenó que fueran a ayudar al cuartel general de S.H.I.E.L.D. Por lo que dijo Nick, el cuartel general de S.H.I.E.L.D. fue invadido por 5 alienígenas y robaron el Tesseracto para abrir el portal y permitir la llegada de otra flota alienígena. Cuando los demás Vengadores oyeron esto, rápidamente usaron todo lo que tenían disponible para llegar allí lo más rápido posible. Pero Notch continuó flotando en el cielo, sobre los cientos de miles de personas que dependían de él para protegerlos. Lástima que todavía no tenga suficiente GP para comprar el Rinnegan, y Alex suspiró mientras pensaba en usar los poderes del Rinnegan para empujar y tirar de estas naves hasta destruirlas. Pero ignorando ese pensamiento, Alex estaba satisfecho con las habilidades que compró en los pocos segundos que estuvo afuera cuando vio que la Tierra estaba siendo invadida. Entre las habilidades que compró, había gastado 20 millones para comprar el Mangekyo Sharingan Eterno de Itachi, ya que era el mejor Mangekyo que podía usar para proteger a la gente, además de gastar otro millón de GP para comprar el Jutsu de Clon de Sombra. También había comprado otra habilidad, pero la mantenía en secreto en caso de que el plan de defensa no funcionara. Pero a pesar de no tener el Rinnegan, Alex aún podría lidiar con las naves que quedaban frente a él, incluso si tomaba un poco más de tiempo y era más arriesgado para la gente de abajo, tenía que hacerlo, ya que tener 37 naves armadas apuntándole a él y a la gente de abajo no era la mejor situación en la que podía estar. Así que para lidiar con esto rápidamente, Alex decidió hacer una prueba al transformar un ojo en el Mangekyo de Obito. El gigante que antes era completamente rojo ahora se volvía de color púrpura. Los colores rojos del Susanoo de Itachi y el azul de Obito se mezclaron, y Alex se sorprendió gratamente al darse cuenta de que podía usar los poderes de 2 ojos diferentes al mismo tiempo. Con eso en mente, tuvo una idea aún más audaz. En Naruto estaba Danzo, con varios Sharingan en el brazo, lo que aún le permitía usar los poderes de esos Sharingan, aunque no estuvieran en su rostro, pero Alex lo consideraba muy desagradable. Por otro lado, había otro anime, Demon Slayer, donde Kokushibo, uno de los demonios, tenía 3 pares de ojos en la cara, una estética que Alex encontraba mucho más agradable. Usando esto como base, Alex usó los poderes de Mystique que había comprado anteriormente, que actualmente mantenían la apariencia de Notch en su cuerpo, y cambió la anatomía de su propio cuerpo a uno que tuviera 2 pares de ojos en la cara, donde colocó un par como el Mangekyo de Itachi y el otro como el de Obito. Tan pronto como activó ambos ojos al mismo tiempo, Alex sintió que la cantidad de fuerza del Susanoo se había multiplicado varias veces. Pero, por otro lado, la cantidad de maná que gastaba por segundo también se había multiplicado por igual. Afortunadamente, había comprado una mejora de reserva de maná de nivel maestro hace unos meses, lo que le dio suficiente maná para terminar esta batalla. Con una sonrisa en el rostro y una mirada mucho más aterradora, Notch ni siquiera dijo una palabra mientras reducía el tamaño de Susanoo al tamaño de una armadura normal, como la que solía usar, y usaba uno de los Mangekyo para teletransportarse directamente al barco principal, donde probablemente estaría Ronan. No se teletransportó al barco, sino que simplemente fue a la parte delantera del barco e invocó una enorme espada púrpura para cortar el barco por la mitad, a diferencia del Susanoo de Obito, que originalmente no tenía una espada y Alex tenía que controlar activamente el maná para generar energía de espada. El Susanoo de Itachi ya tenía una espada desde el principio, por lo que usar una espada en esta forma era mucho más fácil.
Bajo la mirada atónita de todos, incluyendo a la gente de abajo y a los Kree de arriba, Notch, quien desapareció repentinamente de donde estaba, reapareció al segundo siguiente frente a la nave de Ronan y, con un simple tajo de espada, la partió por la mitad. Con la nave partida por la mitad, Notch ni siquiera esperó a ver el resultado y se teletransportó a otra nave, y al igual que con la anterior, solo necesitó un corte para partirla por la mitad. Necesitando solo 1 segundo en promedio para partir las naves por la mitad y teletransportarse a otra, Notch tardó 37 segundos en destruir por completo la flota Kree que tenía delante, dejando a la gente en tierra tan asombrada que todos se quedaron boquiabiertos. Notch había abierto portales debajo de los restos de las naves para que no golpearan a la gente de abajo, así que seguían a salvo. Con todo aparentemente resuelto, la gente comenzó a gritar y a vitorear a Notch, felices de estar bien y de que Notch los hubiera salvado, pero el grito no duró mucho, ya que, al sentir que su maná se agotaba, Notch voló a gran velocidad hacia el portal abierto sobre el cuartel general de Shield, lo que hizo que la gente recordara que la invasión aún no había terminado. Pero a diferencia de la invasión original de Nueva York en las películas del UGM, donde la ciudad quedó completamente destruida y la gente estaba muy triste y asustada por lo sucedido, esta vez fue diferente. Tan pronto como Notch salió de donde estaba y se dirigió al portal, la gente comenzó a hablar con entusiasmo y a publicar vídeos en los foros de SWAT, tanto alardeando de sus propios poderes como emocionándose por lo poderoso que era Notch, lo que hizo que el entusiasmo por Notch y Oasis alcanzara un nivel completamente sin precedentes en el planeta. Fin del capítulo 180.